Bendiciones en el nombre de Jesucristo. Quiero compartir contigo parte de las hermosas verdades de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estar en contacto con la verdad, estar en contacto, en conexión con el Señor, significa que prestemos atención a su gloriosa palabra. Hoy se abordará el tema ¿qué de la salvación de Israel? Romanos capítulo 11, versículo 1 dice en el nombre de Jesús: Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Estas palabras son dichas bajo la inspiración del Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo. Esta interrogante existe entre muchos creyentes y nótese que no es nueva. ¿Qué ha pasado con Israel? ¿Qué será de Israel en cuanto a la salvación? Pablo ratifica en este capítulo aspectos muy importantes sobre Israel. Un primer aspecto es que el pueblo de Dios es Israel. La Biblia lo afirma y no tiene discusión. Un segundo aspecto, Dios no ha desechado a Israel. Fue Israel quien no le recibió. Y no estamos hablando de la totalidad de Israel, sino de la generación de ese tiempo. Como dice San Juan 1, 10 y 11, el mundo no le conoció, refiriéndose a la generación de israelitas del tiempo. En su manifestación, no todos le reconocieron como el Emanuel profetizado, y los suyos no le recibieron. Jamás Dios desecha al hombre. Es este quien decide dar la espalda al Señor. Un tercer aspecto, Pablo usa el evento de Elías para referir que existe un remanente de Israel escogido por gracia, refiriéndose a su época. Y obviamente a través del tiempo siempre ha existido una tipología de hombres, como en los tiempos de Set, que a pesar de la maldad existente, saben invocar el nombre de su Dios. Cuarto aspecto, esta selección bajo la gracia para Israel no es un acto de predestinación, tampoco de meritocracia, sino que Dios en su manifestación llamó en primera instancia a las ovejas dispersas de Israel para constituir su iglesia. Recuerda que la iglesia de Cristo en las primeras décadas del siglo I fue constituida por israelitas. Posteriormente a la conversión de Cornelio, esa gracia es introducida a los gentiles. De hecho que los registros serios dan por sentado que el ministerio apostólico era 100% israelitas. Por eso Pablo aclara que ya no es por obras como en los tiempos de la ley o en los tiempos de Set o en los tiempos anteriores. Cuando nosotros observamos la palabra de Dios, podemos entonces comprender, obviamente, que allí fue al Señor a quien le plació por amor a su pueblo y en cumplimiento a una promesa. Dice el verso 26, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob, es decir, de Israel, la impiedad. Esta promesa es ratificada en San Juan 1:11. A lo suyo vino, es decir, a ofertar una nueva alianza con su pueblo, pero vimos el desenlace. Le desconocieron. Y es lógico que le rechazaron no a causa de su pecado, sino de su celo monoteísta. Y gracias a esa actitud del pueblo de Israel, por supuesto, Pablo presenta un cuestionamiento reflexivo en el verso 11, dando a entender y pregunta: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Su tropiezo fue con Cristo, con la manifestación de Dios en carne y no refiriéndose al pecado. Pablo mismo da respuesta de una manera muy precisa. Dice, en ninguna manera. Es decir, no han tropezado los israelitas para caer, solo han transgredido
Y gracias a esa transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos, es decir, a los israelitas. El verso 20 muestra que la transgresión fue su incredulidad. Un pecado tan similar como el sucedido en el huerto de Edén, cuando Adán y su pareja cayeron en transgresión al llegar a dudar que ciertamente moriría. Nótese que todo atiende a un plan divino. Y entramos con el quinto aspecto. ¿Qué significa esto? Dice el verso 7, pues Israel no consiguió lo que tanto deseaba. ¿Qué deseaba Israel? Hebreos capítulo 4, versículo 8 y 9 da la respuesta. Josué no les dio el reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, es decir, para Israel, y ese reposo es Cristo, Dios mismo en su manifestación en carne. Y he aquí el centro de su mensaje, es lo que plantea Mateo 11:20, cuando dice el Señor, venid a mí todos, abriendo la brecha para israelitas y gentiles, y les garantizo que les daré el reposo que no pudo darles Josué. La Nueva Traducción Viviente dice, así que la situación es la siguiente, la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto ha buscado. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido refiriéndose a los apóstoles, pero el corazón de los demás fue endurecido. Estas aclaraciones las hace Pablo, basado en un atrevimiento de los creyentes gentiles de aquella época, que ellos consideraron que eran especiales. Y Pablo, teniendo cuidado y teniendo celo como buen israelita, y es una manera como él le aclaró a los gentiles conversos al cristianismo una gran verdad respecto a la salvación por gracia, y evitar que los santos en aquel tiempo, incluso en vayamos a caer en una desvirtuación con respecto a la postura entre Dios e Israel y podamos convertirnos entonces en personas antisemitas. Hay que tener cuidado con eso. Verso 12 dice, si la caída, es decir, si la transgresión de Israel es la riqueza del mundo, dice Pablo, imaginémonos cómo será su plena restauración. Pablo está exaltando la gracia inmensurable del Señor para su pueblo Israel. El verso 14, Pablo, como buen hermano israelita, pretendía imitar al Señor cuando dijo, porque de alguna manera, dice la Nueva Traducción Viviente, quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes los gentiles, y entonces él dice, yo pueda salvar a algunos de ellos, aun cuando fui enviado a los gentiles, es lo que dice el verso 13. Luego nos enseña en otro aspecto importante en el verso 20 y 21, dice, no se jacten, ni se enaltezcan sobre Israel, le dice a los gentiles creyentes, ni se enaltezcan sobre Israel a causa de vuestra fe, tengan cuidado y respeten, no sean arrogantes, pues recuerden que si el Señor no eximió de culpa a las ramas naturales, es decir, a los judíos, dice la Vulgata, tal vez tampoco te eximirá a ti por tu orgullo. Otro aspecto importante invita a observar la bondad, es decir, la benignidad, pero también la severidad de Dios. Pero esa bondad para contigo es condicional. Pero si permaneces, dice Pablo, si das respuesta a esa benignidad, pues de lo contrario también tú recibirás la severidad de Dios y serás cortado. Esto lo dice Pablo a los gentiles. Con esta aclaratoria de Pablo, está colocando en alto la justicia del Señor y su condición que no hace acepción de personas. Para todos hay gracia, pero también si el hombre falla, hay un justo juicio. Es lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4. He aquí todas las almas, es decir, todos los vivientes, israelitas o gentiles, son mías, pero el alma que pecare, esa morirá. Sigue diciendo el verso 18 acerca de una advertencia muy importante. Así que no te jactes, no seas arrogante contra Israel o contra las ramas, pues no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti
y esa raíz es Cristo. En otras palabras, está diciendo el Señor: oye, gentiles, recuerden que ustedes están ahí por la gracia y la misericordia que os he dado. Y el verso 23 y 24, Pablo define la situación del hecho de creer en el Señor, ya que es la incredulidad lo que impide a Israel ser injertado nuevamente por Dios, y no solo a Israel, sino también a los gentiles, pues teniendo una naturaleza contraria a la raíz, es decir, contraria a Cristo, dice la palabra de Dios que incluso hemos sido injertados en el buen olivo, y ahora todos, hablando de israelitas y gentiles, creyentes en Jesucristo, podemos creer que gozamos de una nueva naturaleza. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 se refiere a que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Quiénes serán salvos de Israel? ¿Cuántos de ellos serán salvos? Pablo plantea un misterio al respecto. Dice el verso 25: quiero que sepan este designio de Dios. No quiero que ignoren este misterio de Dios, para que no presuman y no os hagáis arrogantes. Y nótese la frase: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Tal parece que era necesario ese endurecimiento de parte de Israel desde el momento en que Dios se manifestó en carne, para que se lograse la conversión o la llamada plenitud de los gentiles, refiriéndose a la totalidad de aquellos que crean durante el período o dispensación de la gracia. Cumplida la plenitud de los gentiles con el arrebatamiento de la iglesia, todos, entonces, aquellos que han creído en Jesús como el Dios manifestado en carne, tanto judíos, israelitas, gentiles, ya que de ambos pueblos dice la Biblia que hizo uno, entonces se iniciará la dispensación del milenio. Y es cuando Pablo escribe en el verso 26: y entonces todo Israel será salvo. Ese todo no es un absoluto, ya que los israelitas que murieron bajo la ley serán juzgados acorde a sus obras. Los israelitas que creyeron en Jesús como Pedro, Pablo, Juan, Santiago, y los millares de israelitas que se han anexado a la iglesia apostólica a través de los tiempos novotestamentarios, serán salvos por fe en Jesucristo. E igualmente en el milenio. Y en el verso 28 nos enseña que aunque son enemigos del evangelio, ojo, y eso nos ha beneficiado como gentiles, ellos todavía son el pueblo que Dios ama a causa de los padres, es decir, a causa de los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, ese amor hacia Israel, igualmente ellos van a juicio, y del Señor depende el dictamen. Recuerda que Ezequiel no fue escrito para los gentiles. Ellos todavía son el pueblo de Dios, el pueblo que Dios ama a causa de esos padres. Sin embargo, Ezequiel escribe de una manera muy especial, dice: para todos los mortales. Cuando dice: todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa morirá. Nosotros podemos decir lo que dice la Biblia al respecto para esta dispensación. Romanos 9:27 dice de manera explícita: también Isaías dijo respecto a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Finalmente, Pablo cierra engrandeciendo al Señor. Qué profundas las riquezas de su sabiduría y su conocimiento, qué insondables, nadie puede explicar sus decisiones, sus juicios, ya que sus caminos son inescrutables e impenetrables. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. La invitación continúa abierta para estar en contacto con la verdad. Y recuerda, la benignidad y la severidad de Dios hay que tenerla presente. Esto es su justicia, esto es su rectitud. La decisión depende de ti. Hasta una próxima oportunidad, Dios mediante, su hermano y amigo, Pastor Arnoldo Rincón. Bendiciones.